tal amigos? Mi nombre es César y soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Formo parte del equipo de los libros de Saku y el día de hoy vamos a demostrar que la ciencia es divertida y nos ayuda a aprender. Por ello ya hablaremos acerca de los inductores y cuáles son sus tipos, sus materiales, cómo funcionan, cuáles son sus aplicaciones. Iniciemos con el video. Bueno, pues primero que nada empecemos definiendo qué es un inductor. Un inductor es un componente electrónico pasivo que almacena energía en forma de campo magnético. Entonces podemos decir que un inductor es lo mismo que un capacitor. No, un capacitor almacena voltaje, un inductor almacena corriente, ¿vale? Recordemos que el voltaje es la fuerza para empujar la corriente. La corriente son los electrones. Entonces, a mayor voltaje, mayor fuerza para empujar los electrones. A mayores electrones o a mayor corriente, mayor cantidad de electrones en un espacio. Un inductor está creado de una bobina y generalmente está enrollado en un núcleo. Un núcleo que puede ser metales, pueden ser ferritas o imanes, ¿vale? Imanes de neodimio, por ejemplo. Entonces podríamos decir que para hacer una bobina solamente ocupo enrollar alambre. Sí, efectivamente. Esto que tengo aquí, todos estos cables enrollados, son una bobina. Si yo le suministro voltaje y mido la corriente del cable así enrollado, va a ser distinto a que si yo estiro el cable y mido la corriente de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque aquí en este punto no estoy generando campo magnético. O sí estoy generándolo, porque sí se genera, pero no se está potencializando. Una vez que tengo esto, el campo magnético está chocando entre sí, que está potencializando y haciendo que haya mayor retención de electrones. Entonces, para hacer una bobina, puedo simplemente enrollar cable de manera más efectiva, como puedo ver aquí, y ya tengo mi bobina, ya hice una bobina. No, el espacio que hay entre cada cresta es bastante amplio, ¿vale? Entonces a los electrones les va a costar bastante el saltar de un lado a otro. Esto básicamente lo que va a hacer es de que perdamos probablemente incluso corriente. En lugar de ganar corriente, que es el objetivo, probablemente lo perdamos ya que va a ocupar más fuerza para poder llegar de un punto A a un punto B. Si yo disminuyo esa cresta, no significa que vaya a ser más efectivo, ¿no? También hay que considerar que este cable que tengo aquí, a pesar de que es de cobre, que es un conductor bastante eficiente, cuenta con un recubrimiento plástico que es aislante. Para que yo pueda convertirlo en bobina, tengo que quitar este conductor, este aislante, para que sea un conductor más efectivo. Así ya funciona una bobina, pero no va a ser eficiente, ¿vale? Así ya funciona, pero no va a ser eficiente. Si yo le quito el recubrimiento, va a ser una bobina más eficiente. Si yo lo uno cada vez más, va a ser más eficiente. Ojo, no totalmente unidos, ya que podemos generar cortocircuitos. Normalmente se genera con cables de cobre encerados para que así puedan tocarse y no haya peligro de un cortocircuito. Ahora, ¿qué diferencia tiene el inductor de la bobina? Básicamente, el inductor es una bobina, pero con un núcleo. Es como si aquí en el centro de este cable, ¿vale? De este cablecito, yo colocara mi dedo en lugar de ser mi dedo, sea un material como acero, sea un hierro o sea una ferrita. Eso ya se va a convertir en una bobina. Las bobinas trabajan bajo la ley de Faraday, ¿vale? Que nos dice que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza automotriz en el mismo. Recordemos que para hacer un motor eléctrico ocupamos una bobina. Para hacer un transformador, la función de un transformador es básicamente un voltaje, bajarlo o subirlo. Básicamente transformamos un voltaje a menor o a mayor. Para esto se utilizan muchísimos principios de Faraday y se utilizan principalmente bobinas e inductores. Para hacer un motor ocupamos inductores, ¿vale? Entonces, esto significa que los inductores pueden resistir cambios de corriente bastante drásticos a través de ellos sin sufrir ningún desgaste. Ahora, ¿de qué están hechos? Podemos hacer inductores de plata, podemos hacer inductores de oro incluso, podemos hacer inductores de cobre. ¿Qué va a depender? Como bien sabemos, el oro es un material con mayor capacitancia y conductividad eléctrica. Para equipos de audio, que es donde principalmente se utilizan inductores, si nos vamos a una marca muy reconocida como lo es Bose, ellos normalmente sus inductores o sus bobinas las crean con alambre de oro, ¿vale? Y esto es para darte una mayor fidelidad de audio, una mayor calidad y puedas llegar a tonos o decibeles
que con un alambre de cobre no lo vamos a lograr. El núcleo con el que vamos a llenar nuestra bobina, o sea, para hacer nuestro inductor, va a determinar las propiedades del inductor. Podemos dejar el núcleo con aire, pero va a ser menos inductivo. Eso va a ser ideal para frecuencias altas, mientras que si el núcleo lo llenamos de hierro o alguna ferrita, vamos a aumentar muchísimo la inductancia y va a ser para aplicaciones de baja frecuencia. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, una bocina para reproducir audio tiene una bobina con un núcleo magnético y así estamos potencializando las vibraciones que estamos recibiendo, las señales que estamos recibiendo las estamos potencializando para poder generar audio. Entonces, dependiendo del material que está creado en nuestro inductor, va a ser la aplicación. Se suelen utilizar, por ejemplo, en modulación de voz. Ayudan, por ejemplo, para que no se escuche interferencia en llamadas, nuestra voz pasa por un filtrado. Este filtrado se le conoce como voice en off y es un filtro de paso bajas, donde pasa las frecuencias altas. Y, por ejemplo, cuando tenemos frecuencias de ruido, esto básicamente lo que va a hacer es eliminar ese ruido, limpiarlo y así poder darnos una fidelidad de audio donde vamos a poder estar hablando o comunicándonos con otra persona sin que se escuche ruido de fondo. Son inductores también muy útiles para, por ejemplo, transmitir señales como es la de nuestra televisión. La señal de televisión llega, pero no llega totalmente limpia. Nuestra televisión se encarga de limpiar la señal que recibe para poder dar una mayor calidad de video. Así vamos a quitar el ruido, vamos a quitar cosas que suelen alterar la imagen. Donde normalmente vamos a encontrar también bobinas son en motores eléctricos y transformadores como se los mencioné. Se utilizan para almacenar energía y para transferirla de una manera eficiente. Como ven, los inductores son componentes esenciales y fundamentales para transmitir señales, para potencializar corriente, para transformar voltajes y se utilizan en muchísimos circuitos electrónicos. Te voy a enseñar un ejemplo de en qué se utilizan bobinas y cómo podemos encontrar los distintos tipos de bobinas. Yo aquí tengo una fuente de poder donde básicamente lo que hace es transformar AC a DC, ¿vale? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es utilizar dos bobinas principales, que es esta de por aquí, el cual tiene un núcleo de hierro y ferrita, y una bobina por acá más pequeña, la cual no tiene un núcleo de ferrita, ¿vale? Nada más tiene un núcleo de acero. La capacidad de almacenar esta energía va a depender del grosor de nuestro cable, o sea, el calibre, de la capacidad magnética que exista, del tamaño de nuestro núcleo. No es lo mismo que utilicemos un imán normal, convencional, a un imán de neodimio, ¿vale? Sus propiedades son muy distintas y el imán de neodimio tiene mayor magnetismo. Entonces puedes hacer una polarización de los electrones más eficiente, que básicamente va a hacer que los electrones se mantengan en esta bobina y que fluyan de manera más rápida. Básicamente podemos ver como que es una aceleración a los electrones en una bobina. Bueno, pues primero que nada empecemos definiendo qué es un inductor. Un inductor es un componente electrónico pasivo que almacena energía en forma de campo magnético. Entonces podemos decir que un inductor es lo mismo que un capacitor. No, un capacitor almacena voltaje, un inductor almacena corriente, ¿vale? Recordemos que el voltaje es la fuerza para empujar la corriente. La corriente son los electrones. Entonces, a mayor voltaje, mayor fuerza para empujar a los electrones. A mayores electrones o a mayor corriente, mayor cantidad de electrones en un espacio. Un inductor está creado de una bobina y generalmente está enrollado en un núcleo. Un núcleo que puede ser metales, pueden ser ferritas o imanes, ¿vale? Imanes de neodimio, por ejemplo. Entonces podríamos decir que para hacer una bobina solamente ocupo enrollar alambre. Sí, efectivamente. Esto que tengo aquí, todos estos cables enrollados, son una bobina. Si yo le suministro voltaje y mido la corriente del cable así enrollado, va a ser distinto a que si yo estiro el cable y mido la corriente de este punto a este punto. ¿Por qué? Porque aquí en este punto no estoy generando campo magnético. O sí estoy generándolo, porque sí se genera, pero no se está potencializando.
Una vez que tengo esto, el campo magnético está chocando entre sí, que está potencializando y haciendo que haya mayor retención de electrones. Entonces, para hacer una bobina, puedo simplemente enrollar cable de manera más efectiva, como puedo ver aquí, y ya tengo mi bobina, ya hice una bobina. No, el espacio que hay entre cada cresta es bastante amplio, ¿vale? Entonces a los electrones les va a costar bastante el saltar de un lado a otro. Esto básicamente lo que va a hacer es de que perdamos probablemente incluso corriente. En lugar de ganar corriente, que es el objetivo, probablemente lo perdamos ya que va a ocupar más fuerza para poder llegar de un punto A a un punto B. Si yo disminuyo esa cresta, no significa que vaya a ser más efectivo, ¿no? También hay que considerar que este cable que tengo aquí, a pesar de que es de cobre, que es un conductor bastante eficiente, cuenta con un recubrimiento plástico que es aislante. Para que yo pueda convertirlo en bobina, tengo que quitar este conductor, este aislante, para que sea un conductor más efectivo. Así ya funciona una bobina, pero no va a ser eficiente, ¿vale? Así ya funciona, pero no va a ser eficiente. Si yo le quito el recubrimiento, va a ser una bobina más eficiente. Si yo lo uno cada vez más, va a ser más eficiente. Ojo, no totalmente unidos, ya que podemos generar cortocircuitos. Normalmente se genera con cables de cobre encerados para que así puedan tocarse y no haya peligro de un cortocircuito. Ahora, ¿qué diferencia tiene el inductor de la bobina? Básicamente, el inductor es una bobina, pero con un núcleo. Es como si aquí en el centro de este cable, ¿vale? De este cablecito, yo colocara mi dedo en lugar de ser mi dedo, sea un material como acero, sea un hierro o sea una ferrita. Eso ya se va a convertir en una bobina. Las bobinas trabajan bajo la ley de Faraday, ¿vale? Que nos dice que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza automotriz en el mismo. Recordemos que para hacer un motor eléctrico ocupamos una bobina. Para hacer un transformador, la función de un transformador es básicamente un voltaje, bajarlo o subirlo. Básicamente transformamos un voltaje a menor o a mayor. Para esto se utilizan muchísimos principios de Faraday y se utilizan principalmente bobinas e inductores. Para hacer un motor ocupamos inductores, ¿vale? Entonces, esto significa que los inductores pueden resistir cambios de corriente bastante drásticos a través de ellos sin sufrir ningún desgaste. Ahora, ¿de qué están hechos? Podemos hacer inductores de plata, podemos hacer inductores de oro incluso, podemos hacer inductores de cobre. ¿Qué va a depender? Como bien sabemos, el oro es un material con mayor capacitancia y conductividad eléctrica. Para equipos de audio, que es donde principalmente se utilizan inductores, si nos vamos a una marca muy reconocida como lo es Bose, ellos normalmente sus inductores o sus bobinas las crean con alambre de oro, ¿vale? Esto es para darte una mayor fidelidad de audio, una mayor calidad y puedas llegar a tonos o decibeles que con un alambre de cobre no lo vamos a lograr. El núcleo con el que vamos a llenar nuestra bobina, o sea, para hacer nuestro inductor, va a determinar las propiedades del inductor. Podemos dejar el núcleo con aire, pero va a ser menos inductivo. Eso va a ser ideal para frecuencias altas, mientras que si el núcleo lo llenamos de hierro o alguna ferrita, vamos a aumentar muchísimo la inductancia y va a ser para aplicaciones de baja frecuencia. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, una bocina para reproducir audio tiene una bobina con un núcleo magnético y así estamos potencializando las vibraciones que estamos recibiendo, las señales que estamos recibiendo las estamos potencializando para poder generar audio. Entonces, dependiendo del material que está creado en nuestro inductor, va a ser la aplicación. Se suelen utilizar, por ejemplo, en modulación de voz. Ayudan, por ejemplo, para que no se escuche interferencia en llamadas, nuestra voz pasa por un filtrado. Este filtrado se le conoce como voz en off y es un filtro de paso bajas donde pasa las frecuencias altas. Y por ejemplo, cuando tenemos frecuencias de ruido, esto básicamente lo que va a hacer es eliminar ese ruido, limpiarlo y así poder darnos una fidelidad de audio donde vamos a poder estar hablando o comunicándonos con otra persona sin que se escuche ruido de fondo. Son inductores también muy útiles para, por ejemplo, transmitir señales como es la de nuestra televisión.
La señal de televisión llega, pero no llega totalmente limpia. Nuestra televisión se encarga de limpiar la señal que recibe para poderte dar una mayor calidad de video. Así vamos a quitar el ruido, vamos a quitar cosas que suelen alterar la imagen. Donde normalmente vamos a encontrar también bobinas son en motores eléctricos y transformadores, como se los mencioné. Se utilizan para almacenar energía y para transferirla de una manera eficiente. Como ven, los inductores son componentes esenciales y fundamentales para transmitir señales, para potencializar corriente, para transformar voltajes y se utilizan en muchísimos circuitos electrónicos. Te voy a enseñar un ejemplo de en qué se utilizan bobinas y cómo podemos encontrar los distintos tipos de bobinas. Yo aquí tengo una fuente de poder donde básicamente lo que hace es transformar AC a DC, ¿vale? Aquí básicamente lo que estamos haciendo es utilizar dos bobinas principales, que es esta de por aquí, el cual tiene un núcleo de hierro y ferrita, y una bobina por acá más pequeña, la cual no tiene un núcleo de ferrita, ¿vale? Nada más tiene un núcleo de acero. La capacidad de almacenar esta energía va a depender del grosor de nuestro cable, o sea, el calibre, de la capacidad magnética que exista, del tamaño de nuestro núcleo. No es lo mismo que utilicemos un imán normal, convencional, a un imán de neodimio, ¿vale? Sus propiedades son muy distintas y el imán de neodimio tiene mayor magnetismo. Entonces puedes hacer una polarización de los electrones más eficiente, que básicamente va a hacer que los electrones se mantengan en esta bobina y que fluyan de manera más rápida. Básicamente podemos ver como que le es una aceleración a los electrones una bobina. Bueno, pues volviendo con esta fuente de poder, aquí tenemos dos bobinas principales, ¿vale? Y te voy a enseñar que no solamente se ven de esta manera. Creo que a simple vista las podemos identificar, que sería esta de por aquí y esta de por acá, ¿vale? Son de tamaños distintos y el número de vueltas que tienen, que es, por ejemplo, ahí se alcanzan a ver, el número de vueltas que tienen va a determinar también la capacitancia inductiva que tienen estas bobinas o estos inductores. Como podemos ver, esta no está tan aislada como está esta. Eso significa porque esta recibe menos corriente y no es peligrosa, porque una bobina demasiado grande, si no está aislada como está esta de por acá, básicamente con acercarnos un poco a ella podemos recibir espasmos eléctricos, cosa que puede ser muy peligroso tanto para nosotros como para los componentes que están alrededor de la misma. Como podemos ver, si este tuviera un alto flujo de electrones, podría dañar este capacitor que tenemos aquí, o podría dañar este otro, podría generar cortocircuitos por la parte de debajo, ¿vale? Entonces por eso tienen que estar aisladas cuando son de alta capacitancia o inductancia. Esta que tenemos por aquí, como podemos ver, incluso trae un símbolo de peligro y tenemos un recubrimiento plástico o dieléctrico alrededor. Esta cinta que tenemos aquí también es una cinta dieléctrica y básicamente protege que el campo magnético y la corriente que está almacenándose no afecte a los otros circuitos que están aquí y que nosotros nos podamos acercar de manera segura al circuito. Como podemos observar, por ahí se alcanzan a ver unos pequeños cablecitos de la bobina, ¿vale? Tenemos unos en este extremo y debemos de tener los demás por este otro extremo, ¿vale? Entonces, esta es una bobina, es la bobina principal de esta fuente de poder, que básicamente lo que va a hacer es transformarnos la corriente alterna que está llegando de aquí hacia acá, hacia la otra fase que sea de corriente directa, que ya vienen por estas últimas etapas, ¿vale? Tenemos otras bobinas. En este caso, estas que tenemos por aquí escondidas, que parecieran capacitores, son bobinas. Sin embargo, son bobinas apiladas. Son pequeñas bobinas, muy pequeñas, que están siendo apiladas en una entre sí, ¿vale? Por optimización de espacios se hacen así y también cuentan con un aislante para el campo magnético, que es un recubrimiento plástico. Tenemos esa y tenemos esta otra de por acá. Como podemos ver, al lado tiene unas letras que normalmente te van a indicar la inductancia que tienen, o en este caso la temperatura máxima a la que se puede exponer el aislante sin que sufra algún daño. Bueno, pues una vez que ya sabemos qué es un inductor, cómo funciona, cuáles son sus aplicaciones y la diferencia entre un inductor y una bobina, damos por finalizado este video.
Te recuerdo que la información expuesta fue recopilada de un libro llamado Sears Semansky, Física Universitaria con Física Moderna, y te dejo una frase. Recuerda que leer un libro es como tener una conversación con las mentes más brillantes de todos los tiempos. Eso fue todo por el día de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima.